sobre el tema de hoy. Entre Juan y yo, pues nos ideamos el tema, pero no hemos compartido nuestras reflexiones al respecto. Entonces nos vamos a sorprender. Pero eso dicho, solo tenemos entre 13 y 15 minutos cada uno para presentar nuestro enfoque, digamos, provisional, porque todo está dinámica en esta situación. Entonces empiezo después de la cultura, lo humano en tiempos del encierro. Para mí la cultura es cómo el animal que somos logra vivir con sus coespecíficos, con las otras personas. Eso quiere decir que como máximo, sin cultura, los animales de la especie Homo sapiens vivirían en muy pequeños grupos y cada rato se matarían en olas desencadenadas de violencia. La invención, entonces, por decirlo así, de la cultura hizo que tales olas desencadenadas de violencia pudiesen no extinguirse, sino manejarse. Los Homo sapiens necesitan de la cultura y por ende la crean, obviamente sin saber qué están haciendo, para canalizar su violencia innata y mutuamente destructiva. Al crear la cultura, los Homo sapiens devienen en otra especie. Ahora estoy hablando en un nivel figurativo. En otra especie que sonría yo, esa especie son los seres humanos, o tal vez los humanimales. En otras palabras, creo yo sé que la cultura tiene muchas acepciones, muchos significados, muchas maneras de usarse. Estoy hablando en un nivel muy básico, pero también un poco abstracto. Pero para mí, en este momento, la cultura nace de la vida cara a cara, face to face. Y es también lo que hace la vida cara a cara posible. Y es la cultura lo que nos convierte de animales, Homo sapiens, en humanos o seres humanos. En un momento, una transición por la cual pasamos, llegar de un estado bastante animal a un estado, digamos, humano. Cuando la vida cara a cara se frena, como se ha frenado actualmente, estamos en cierto sentido después de la cultura. Y por eso, digamos, el título del webinar. Mi pregunta entonces es, ¿qué pasa al humano, a lo humano, en tiempos del encierro, de encierro o después de la cultura? Porque yo creo que es válido hablar de un antes y un después, un antes de la cultura y un después de la cultura. Y el paso de un estado al otro, de una condición a la otra, es el paso de una vida animal y la característica de los miembros de las especies Homo sapiens es su capacidad destructiva. ¿Mm? Obviamente no hemos superado ese estado si no lo hemos logrado controlar, canalizar. Hasta cierto punto, obviamente, hay casos. Pero si uno ve pues, casos en Colombia, casos en Europa, después de la caída de la Unión Soviética, y casos por todos lados, vemos esa, voy a decirlo así, esa naturaleza potencial, ¿sí? Porque obviamente
no todos somos violentos, pero en condiciones apropiadas parece que cualquiera podría hacerla. Y creo que es parte de nuestra herencia. Bueno, entonces voy a retomar el tren de pensamiento. Entonces, cuando la vida cara a cara se frena, como se ha frenado actualmente, estamos en cierto sentido después de la cultura. Mi pregunta entonces es, ¿qué pasa a lo humano en tiempos de encierro o después de la cultura? Ahora no sabemos, pero aquí vamos a hipotizar un poco de manera pesimista, pero bueno. Una respuesta posible, un futuro posible, es que es el que quisiera explorar aquí en estos momentos, y solo son momentos. Si la vida cara a cara se frena, y uno tiene que preguntarse si la vida tapabocas a tapabocas es equivalente a la vida cara a cara. No estoy seguro que así sea. Si la vida cara a cara se frena, la cultura, sospecho yo, va a empezar a desmoronarse, a esfumarse, a desvanecerse. La cultura, fundamentalmente para mí, es lo que hace, una vez más, la vida humana extensa, amplia. Es lo que hace la vida humana extensa, amplia, posible. Extensa y amplia posible. Como he dicho anteriormente, en ausencia de la cultura seríamos simplemente bandos violentos y con una área, digamos, de habitación restringida. Esto la cultura hace esto al administrar en cierto sentido la violencia innata del Homo sapiens. No la hace desaparecer. La cultura no hace que la violencia desaparezca para nada. Pero sí la controla, sí la maneja. No son entonces los Homo sapiens quienes luego, después de la emergencia de la cultura, pueblan los 5 o 7 continentes, sino son los seres humanos quienes los pueblan, los continentes. Y eso empezó hasta hace por ahí 60 o 70 mil años. Bueno, pero al perderse la necesidad de la cultura, digamos, en tiempos de encierro, la razón de ser de la cultura, al perderse, es posible que florezca, que se desenfrene nuestra violencia innata. Ese es el miedo planteado aquí. Si bien en tiempos casi inconcebibles, tiempos, por decirlo así, preculturales, la violencia que impedía que los Homo sapiens se extendieran sobre la Tierra. Si en esos tiempos la violencia se realizaba por medios bien básicos, cara a cara, con piedras y huesos, con tal vez dientes y uñas, hoy día la violencia, los medios de la violencia son mucho más, por decirlo así, eficientes. Mi preocupación es que al perder la cultura, perderemos nuestra humanidad. Volveremos a lo que Marx, seguramente con otro sentido, llamaba nuestro ser genérico o Gattungswesen o species being. Volveremos a la violencia. Pero hoy en día la violencia no se realiza cara a cara, a veces sí, pero no tiene que hacerlo. Antes se tenía que hacer así, se tenía que realizar cara a cara porque no hubo tecnología. Las armas de fuego hacen evitable tal requerimiento. Las armas de fuego
son buenas, entre comillas, ¿no? Porque uno no tiene que afrontar, uno tiene que darle cara a su víctima, a su enemigo. Nos podemos matar de lejos y muy posiblemente, como digo, pesimistamente, vamos a hacer cosas muy radicales en los Estados Unidos, dadas las actitudes que están en juego y las armas que están presentes allá. Los estados, por su parte, controlados por humanimales, en fin, pueden matar desde aún más lejos, con armas mucho más eficientes. Vivimos entonces en una época tremendamente paradójica. Vivimos en esta época, no estoy hablando de los 10 años o de los 5 años, sino de estos meses. Todavía son meses. A frenar la vida cara a cara, la cultura se hace redundante. El peligro es que así nuestra naturaleza violenta florezca. No sé, ya voy concluyendo porque la idea es dialogar y escuchar preguntas tal vez, o reflexiones, o contraargumentos. No sé cómo vamos a lidiar con esta posibilidad. Pero sabiendo que es una posibilidad, espero que nos aferremos a nuestra humanidad, a nuestra cultura, como nunca antes. Porque hacerlo nos puede salvar la vida. Bueno, yo con eso cierro mi presentación, intervención, apago mi micrófono y paso la palabra a Juan. Bien, ¿me escuchan bien? Buenas tardes a todos y todas. Por acá tenemos 83 invitados, muchas gracias. También tengo aquí Facebook Live. Eh, una forma inquietante que nos ha puesto en la academia a pensar de cómo podemos tener diálogos amplios por fuera de las zonas de clase, y creo que esos espacios lo están permitiendo, ¿no? A ver, yo tengo una nota bastante pesimista, digamos, como un poco en la línea de Gregory, ¿no? Yo creo que entendiendo la cultura, digamos, un poco siendo a Gregory como, sobre todo como prácticas de significado que construyen comunidad, ¿no? Que digamos que crean comunidad, ¿no? Em, Históricamente, y estoy hablando aquí desde lo que hacen los estudios culturales, justamente han aproximado justamente a entender cómo la dominación se ejerce a través de la cultura. Y el concepto de hegemonía, pensando en, digamos, los trabajos de Antonio Gramsci, pero también de Stuart Hall, digamos, los 70 y 80, ¿no? Que justamente está planteando que la cultura, o quizás para ser más claro técnicamente, lo cultural, ha sido una emisión central en los ejercicios de dominación. Es decir, no podría haber un Mussolini, no podría haber un Hitler, inclusive no podría haber un capitalismo si no se está asociado a una emisión del cultural. Por cultural no me estoy refiriendo justamente a música, teatro, danza, etcétera, etcétera, aunque también eso hace parte, ¿no? Pero estoy sobre todo entendiendo unas prácticas de significación, de producir un sentido. Y ese sentido no solamente es lo que permite la comunicación, en lo que está hablando Gregory, sino que también está muy asociado con economías políticas, estamos asociados con la forma como nos orientamos en el mundo, cómo significamos a otros y también cómo le damos sentido a otros también. Desde ese punto de vista, los censos culturales algo que han hecho es entender la cultura en relación con la migración. Y por ahí viene ese concepto tan bonito que nos regala Gramsci, que es el de hegemonía cultural. Para Gramsci, la hegemonía cultural es el centro, digamos, de un bloque histórico, ¿no? Que busca conquistar nada más ni menos que el sentido común. El sentido común, digamos, no fueron fácil de entenderlo. Su ojo plantea que el sentido común es cuando a través de la cultura logramos conquistar lo que ya llaman a su ojo el famoso TINA. TINA en inglés se refiere T-I-N-A, There
is no alternative. No hay otra alternativa. Entonces, digamos, creo yo que montándome trabajos clásicos de subculturales, como el texto clásico de Policy in the Crisis de Stuart Hall, escrito en 1978, aquí lo tengo, se los comparto, muy bonito el texto, ¿no? En ese texto que están diciendo, dicen, mire, en ese texto la hegemonía logró decir que en un contexto de crisis, en un contexto de crisis bastante parecido, obviamente muy diferente al de ahora, pero en un contexto de crisis como la hegemonía logró convencer a los ingleses de que no había otra alternativa sino la criminalización de los inmigrantes, digamos sobre todo caribeños y digamos racialmente negros. Entonces, digamos, lo que quiero pensar aquí es cómo esa práctica de significación logró conquistar el sentido común para que la gente común y corriente es que no hay otra alternativa sino la criminalizar justamente a la población negra en una Inglaterra de los años 70. Es decir, en un contexto donde estábamos viendo el fracaso, o digamos, o no se estaba discursivamente, se estaba planteando el fracaso del estado del bienestar, ¿cierto? Se empiezan a culpar a los migrantes como casi como rémoras que están, digamos, viviendo de un estado de bienestar. Se ataca al estado del bienestar, se ataca a Keynes, se ataca a toda una idea del estado grande, ¿cierto? ¿No? Y no hay otra alternativa sino justamente el de empezar a empequeñecer el estado, ¿no? El de criminalizar al inmigrante, ¿cierto? Y él, digamos, a través de una retórica muy interesante de, 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 de digamos, de lo que llaman en inglés el rollback y roll-in del Estado, en que el Estado se empequeñece o se agrande, ¿cierto? ¿No? De justamente el dejarle al mercado la regulación del humano. Entonces, digamos, algo que quiero sacar es también un momento muy cultural, muy importante y muy complejo. En los inicios de esta pandemia, digamos, salió la sopa Wuhan, ya con diagnósticos claros de que el capitalismo se iba a acabar, mejor todo. Yo creo que estamos muy lejos de diagnosticar el presente. Yo creo que hay que ser muy humildes y caminar muy despacio y saber exactamente qué es lo que está pasando. Porque no sabemos. Lo único que sabemos es que hay una complejidad de variables y hay que responder con las mejores herramientas de los procesos culturales que se llama el contextualismo radical. Ese contextualismo radical nos debe entender, digamos, que la complejidad y las múltiples fuerzas sociales, tanto de la coyuntura, pero también estructurales que estamos viendo acá. Entonces, digamos, lo que ofrecemos en estos culturales es al menos mapas tentativos que están intentando diagnosticar esas transformaciones, ¿no? Tenemos una gran transformación en ese momento, que a su vez no es nuevo, sino que se monta sobre, digamos lo que toda una tradición de estructurales en la América Latina llama la famosa colonialidad del poder. ¿Cuál es esa colonialidad del poder? La que clasifica poblaciones y sujetos dentro de una matriz de poder que tiene que ver con, digamos que tuvo que ver en un momento con quién se mata, quién no se mata, quién se sacrifica, quién no se sacrifica, ¿no? A quién se le va a pagar, a quién no se le va a pagar, ¿cierto? Y esa matriz colonial que es patriarcal y también es machista, ¿no? Ha configurado un tipo de sociedad desigual, que hoy en día está en el centro del debate. Desde ese punto de vista, tenemos como la tormenta perfecta, siendo muy crítico y muy pesimista, donde tenemos el legado de una sociedad tremendamente desigual, ¿no? Tremendamente desigual. Digamos, una que entiende por qué esa teoría de subcultural de América Latina habla de una colonialidad del poder, que repito, es patriarcal, es racial y también es profundamente machista, ¿no? Creo que la pandemia está creando, digamos, la pandemia llegó a esos escenarios. Y lo que hace la pandemia es exacerbar esos escenarios. Y hay que ser muy cuidado, hay que tener muy cuidadosos de qué rol está jugando la cultura en ese momento, ¿no? Porque más allá, digamos, lo que Gregory tiene mucha razón, la cultura nos hace humanos, ¿no? Pero también la cultura es y ha sido un motivo central por el cual se ha ejercido el poder en la sociedad moderna y contemporánea. Creo que tenemos que estar muy atentos a ver de qué manera la cultura está en el centro del debate para definir varios elementos. Voy a mencionar un punto. Primero, ¿cómo respondemos a la pandemia? ¿No?
¿Cómo respondemos? ¿Por qué respondemos? ¿Cuáles son las lógicas que están girando de por qué hay que responder a la pandemia? ¿Por qué, por qué escogemos ciertas poblaciones o sectores, ¿no? Que sabemos ahorita, ¿no? Para reactivar economías, mientras que los sectores, digamos, tienen que esperar un poco más, ¿no? La pandemia, digamos, está siendo visible las contradicciones estructurales del capitalismo. Un capitalismo que solamente, digamos, en su versión digamos, más vertical, digamos, más acumulacionista, ¿cierto? ¿No? Ha sido un capitalismo que ha creado tremenda desigualdad. Lo que está pasando acá es la pandemia está exacerbando eso y por eso la pregunta es, ¿cómo estamos gobernando la pandemia? Y aquí hay que ser muy cuidadosos de entender la política pública también como un lugar de producción de cultura. O sea, la política pública siempre en estos culturales es entendida como una producción cultural de política pública. Por eso es un momento muy definitivo, hay que estar muy atentos a ver de qué manera se está respondiendo a eso. Voy a mi quinto punto. A mí digamos, me preocupa mucho estos estados de excepción o estados de emergencia, ¿no? ¿Por qué? En nombre del pánico, en nombre del bienestar. Digamos, históricamente, acuérdense que pobres y países, realmente el texto dice cómo vamos a gobernar una crisis, ¿no? Y los estados de excepción que están pasando acá, están pasando cosas que a mí me preocupan. Es decir, tenemos más de 75 decretos de emergencia, ¿no? Que se han creado en ese momento, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? ¿Qué va a pasar con la política? Política entendida justamente como la discusión, el debate sobre los significados que guían a una sociedad, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa energía tan importante que nos dejó noviembre 21 del 2019? Donde en las calles, en las protestas, en los medios visuales, a través de esos canales también, ¿cierto? ¿No? Se hicieron muy evidentes las enormes disensos y los enormes desacuerdos sobre los significados dominantes que están guiando a esa sociedad, ¿no? Entonces me pregunto es, ¿qué va a pasar con la política o qué va a pasar con lo político? Entendiendo como la dimensión antagónica que hace posible realmente a una democracia radical, no una democracia representativa o liberal. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con eso? Realmente en este momento no lo sé, ¿no? Yo soy, digamos, yo soy muy gramsciano, en el sentido que yo soy muy pesimista sobre el diagnóstico. Pero también no tengo otra opción, sino ser optimista, un optimista de la voluntad. Y por eso veo que es un escenario que a su vez se ciernen, ¿no? Digamos, políticas públicas de la excepción bastante preocupantes, ¿no? Digamos, vemos, justamente hemos visto, digamos, intentos de reducir, digamos, las exigencias de la consulta previa, que además no pasaron, ¿no? Tenemos el caso del fondo de pensiones, tenemos, digamos, muchos elementos que nos preocupan, ¿no? Pero también creo que si algo tenemos que dar cuenta también es que desde las trincheras, o sea, desde los barrios, desde esos lugares también virtuales, ¿cierto? ¿No? Hay formas muy interesantes como la cultura se está renovando. O sea, yo creo que, repito, venimos de una efervescencia social muy importante, ¿no? Que creo que está tomando rumbos, digamos, que desde la ciudad letrada, desde la academia, no estamos reconociendo. Y nos toca entender también que esto también es el lugar de hacer política, ¿no? Y eso me lleva al último punto, quizás, ya para ir acabando, que es el tema de las corporalidades y las subjetividades, ¿no? Sí, cuando Gregory plantea la cultura, claramente estaba pensando en una nación, digamos, digamos, desde ahí una noción clásica de la política entendida como la presencia, como el cara a cara, como la calle, la plaza, como lugares, digamos, icónicos donde se pesa la política hasta hace 3 meses, digamos, ¿no? Yo creo que en este momento estas nuevas corporalidades y subjetividades nos plantean justamente, ¿no? Que estamos viviendo, digamos, repito, estamos viendo cosas bastante novedosas. Por ejemplo, estamos viendo, a mi modo de ver, una reactivación bastante interesante, ¿no? De los barrios populares, de los barrios en otros lugares, en clase media, clase alta, ¿no? Digamos, de ollas comunitarias o, digamos, de medios de solidaridad. Yo vivo aquí en la Macarena, ¿no?
Y aquí cada sábado, y aquí en el chat veo que hay varias vecinas mías y vecinos también, ¿no? Tenemos una donación de alimentos, estamos dando muchos alimentos aquí en el barrio, ¿no? Un ejemplo muy pequeño, digamos, pero quiero pensar, digamos, la profunda, digamos, cuestionamiento que esa subjetividad, cualquier subjetividad que sea la que vaya a crecer en ese momento, ¿no? Es una subjetividad que se da cuenta de su inminente relacionalidad con el mundo. Por relacionalidad me refiero a que con seguridad el ser humano, o ya no podemos pensar que el ser humano podemos blindarnos, podemos, digamos, reificarnos de la inminente relacionalidad, no solamente relacionalidad con otros seres humanos, sino también con nuestros virus, también, ¿no? Desde ese punto de vista, veo con esperanza, también con esperanza, ¿no? Digamos, el pensarnos o el pensar que en ese momento el sufrimiento es insostenible, que el hambre es insostenible. Es decir, que de alguna forma u otra, y eso no se habla de política, pero como seres humanos desde un punto de vista ético, ¿no? Estamos necesariamente llamados a responder por el sufrimiento de los otros. Me refiero a que estamos viendo un mundo que ya no es un mundo que podemos controlar, que podíamos aislarnos. Recientemente he leído bastante sobre esta emergencia de ese famoso Homo viralis. Ese Homo viralis no es alguien que ya puede aislarse de los virus, sino es un Homo viralis que va necesariamente a convivir con los virus, ¿no? Desde el punto de vista de mi investigación es que esa nueva producción del sujeto, digamos, ya no es el sujeto que se pueda brindar, ya no es el sujeto que se puede brindar, digamos. Hay un texto muy bonito que les voy a mandar, es de un filósofo nigeriano que se llama Akomolofe, ¿no? Que ahorita se lo van a mandar. Y Akomolofe, ¿qué dice? Está pensando en el tema del cambio climático. Mire, el mundo ya no es un mundo que puede controlar el cambio climático. El mundo es cambio climático. Desde el punto de vista, no se le llevar eso al contexto actual del mundo hoy en día es pandemia. La pandemia no se va a ir, la pandemia no va a ir atrás. La pregunta es como éticamente y políticamente cómo vamos a convivir y crear una nación del común cuando justamente estamos frente a un mundo tan impredecible y digamos y tan absolutamente digamos insospechado como tal. Entonces, digamos, aquí me pregunta, me parece muy interesante, por ejemplo, digamos, a su vez, esos medios. Digamos, hay un texto muy bonito que también me la mandaron de Paul Preciado, ¿no? O también de García Canclini. Dicen, mire, esos medios digitales, por supuesto, parte de lo que está pasando acá es que esa famosa huella digital que estamos dejando acá, un concepto que hablé, esa huella digital, digamos, por supuesto, esa huella digital se la están, digamos, es buena para el capital, es buena para la vigilancia, es buena para el mapeo del Estado, es buena para la inteligencia, es muy buena, digamos, para un control, digamos, vertical del Estado. No, no. Y eso hay que preocuparnos. O sea, esta hiperconectividad, digamos, también está en una huella que es muy aprovechada digamos, por la intolerancia, por el racismo, por la xenofobia, lo que queramos, ¿no? Pero también creo también que esos mismos lugares son lugares de encuentro y también de disputa y también de, digamos, de creación de públicos alternativos, digamos, de contestación, digamos, de medios digitales alternativos, donde también veo cosas muy interesantes que están pasando. En conclusión, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la cultura? No sé, no sé. Veo un mapa, la perfecta tormenta, digamos, un poco yendo a donde Gregory uno, para ser muy pesimista frente a lo que está pasando. Una cultura que ahora va a ser hipervigilada, una comunicación que va a ser hipervigilada también, ¿no? Pero también creo que a su vez es una posibilidad muy interesante de pensar quizás lo que ya estaba pasando y no nos habíamos dado cuenta. Que desde el terreno de la queer, desde el terreno del activismo, digamos, posthumano, ¿cierto? ¿No? Por así decirlo, ¿no? Digamos, hay procesos muy interesantes que están pasando, ¿no? Que va mucho más allá de ese humano burgués, patriarcal, aislado de su relacionalidad con el mundo. Yo no quisiera hablar mucho más porque creo que el terreno es para ustedes, para abrir el diálogo. Simplemente quise ofrecer un mapa incierto, un mapa, digamos, contingente y bastante cultural del que está pasando. Pero repito, diría Deleuze y Foucault, es justamente en este contexto cuando mapear y hacer relaciones vuelve a tener sentido. Muchas gracias. Eh, yo quería hacer una pregunta a Gregory antes de abrir digamos, el coso con los, digamos, el pozo con los panelistas, ¿no? Gregory, tú ves mucho pesimismo, planteas literalmente que la cultura se va a acabar, ¿no?
Yo estoy contigo en ese pesimismo, ¿no? Pero digamos que quisiera pensar, digamos, frente a, acuérdate de esa noción de emergente de Raymond Williams, ¿no? ¿Cómo es esa posibilidad de crear, digamos, comunidades imaginarias, alternativas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Gracias, Juan, por la pregunta. Eh, yo me pregunto sobre cómo vamos, si tú dices que estamos en pandemia y el planteamiento es casi permanentemente hoy en día, en cierto sentido, obviamente, porque siempre estamos expuestos a enfermedades de todo tipo y el sistema inmune o tiene éxito o fracasa ante los retos de vivir en este mundo vivo, ¿no? Yo voy y vuelvo en cuanto a qué tanto esto va a prorrogarse o extenderse en el tiempo y entre más, la gente dice, pues tenemos que salir, ¿m? Tenemos que retomar la vida y seguramente suena chévere y bonito. Y obviamente lo que tú mencionaste sobre cocinas solidarias y colecciones de comida y de tener, hay instancias muchas de solidaridad que son muy esperanzadoras y chéveres. Simplemente me pregunto por la extensión y el tiempo y qué pasará. Porque estamos viendo experimentos, ¿no? Experimentos en vivo en Suecia. No sé cómo entender los datos porque hay tantas maneras de medir los datos, de representar los datos, pero parecía que no les iba tan mal comparado con Estados Unidos, España, Reino Unido, pero sí muy mal comparado con Dinamarca, sus vecinos, ¿no? Sí, y Noruega. Pero ahora parece que les va peor casi sobre los 7 días que otros países. Hemos visto lo que está pasando en Brasil y Estados Unidos. Ahora en Estados Unidos la gente está retomando sus vidas, están acercándose, haciendo cultura, digamos, uno podría decirlo, cultura banal, sí, el día a día, el reunirse, el pasarla bien, digamos, esas formas. Vamos a ver, mi esperanza es que haya salida, que haya vacuna, que haya una manera de vivir con esto. Soy experto en epidemi- epidemiología y nada de eso, pero ¿será que nos toca con máscaras, con tapabocas siempre? ¿Y qué tipo de vida será? Eh, ahora, parte de, digamos, voy a decirlo así, la libertad, ¿no? La democracia, con todos sus problemas, con todos sus sesgos, es el verse, ¿no? Hay lugares, comunidades dentro de los cuales no se trata de verse tanto, no es que se esconda, más bien no se muestra. Bien, pero parte de las libertades de las que nos gozamos es exponerse, es estar presente. Eh, y, y yo, a pesar de todos sus sesgos y desigualdades, hay algo, para mí, por ejemplo, los problemas de la democracia, de la libertad de Occidente en gran parte es que no se extiendan los derechos y los privilegios de todos, es que se queden ahí aislados para unos privilegiados. Eh, Nosotros, por ejemplo, muchas personas como nosotros nos creemos muy de promedio, pero en el mundo somos parte del 1% viviendo en casas con agua potable. Sí, no somos Bill Gates, no somos Steve Jobs, que está muerto igual. Eh, las familias poderosas y ricas de Colombia, pero en términos de población mundial somos parte de los más lujosos, los más privilegiados. El problema es extender esos privilegios o esos derechos a todos, no como es nuestra responsabilidad como white man's burden ni nada de eso, sino muchas personas quieren eso. ¿Sí?
¿Cómo podemos hacer eso ahora? Ahora sí, me vuelvo pesimista porque, bueno, en Hong Kong están saliendo a protestar las medidas de China, ignorando, desconociendo las instancias. Veremos qué pasa. Vi una protesta en Israel que sí, las personas protestando en contra de Netanyahu, el primer ministro, creo que es, manteniendo sus 2 metros. Entonces, sí, ¿cómo podemos expandir la democracia? Democracia, demos, ¿no? Gente, muchedumbre, población, multitud, si se quiere, en estos tiempos. ¿Cómo podemos vivir juntos apartes, aislados? Pero ¿qué vida es eso? ¿Qué pasa con lo humano? Podemos reinventar o inventar o crear maneras de vivir juntos y no aislados. No sé, porque nadie quiere morir. No sé, te devuelvo la pregunta, Juan. Mientras Juan Ricardo activa su micrófono, queremos contarles que tenemos algunas preguntas de las personas del público y quisiera empezar con la primera. Carolina Camacho nos pregunta si podemos hablar de la emergencia o transformación de la cultura o si podemos hablar de otras formas de hacer cultura. Yo respondo, tal vez rápidamente. Obviamente las significaciones, las prácticas cambian. Estamos hablando de transformación. Mi punto sobre la cultura en esta presentación, en esta interacción, es que en el sentido más básico, cualquier miembro de la especie o los miembros de la especie Homo sapiens tienen que poder vivir, convivir. Y eso no es fácil. Y en su sentido más básico, porque somos capaces de matarnos. ¿Sí? La mayoría de los crímenes, sí, se dan entre personas, ¿no? Entre conocidos. ¿Mm? Y entonces la cultura es, y no es siempre exitosa, la cultura es facilitar a través del manejo de la violencia ese convivir, para que pueda florecer, digamos, o por lo menos crecer las comunidades o la población, por decirlo en términos así, los seres humanos. Entonces sí, siempre habrá transformaciones particulares en las particularidades, pero no, pues la pregunta mía es sobre la base, el fundamento, que si estamos aislados, si estamos tapando las caras, si queremos y queremos gozarnos de la libertad. Yo estoy hablando de la cultura en ese nivel. Entonces, puede o empeorar o mejorar, diría yo. Pero bueno. Ya. Carolina, muchas gracias por la pregunta. Gracias, Gregory, ¿no? Repito, yo creo que somos seres culturales, o sea, digamos, así como somos, Aristóteles decía que somos animales políticos, Weber y mucha gente diría que somos animales inmersos en significados, y eso nos hace culturales, ¿no? Pero la pregunta que hace es muy interesante, porque la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa coyuntura, ¿no? Yo me atrevo a irme por ese lado. Yo creo que hemos vivido dentro de unos significados que legitiman la desigualdad, ¿no? O sea, que están legitimando que nuestros modos de producción, ¿cierto? No pueden ser si no está produciendo una desigualdad, ¿cierto? ¿No? Eso lo han dicho desde Marx y más reciente Piketty. Ha dicho que realmente en distintos momentos, en esos momentos, los modos de producción pudieron reducir la desigualdad, ¿no? Justamente en los momentos fueron los momentos de crisis, ojo, ¿no? Es decir, en momentos donde hubo menos igualdad, fueron momentos de crisis. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
un momento muy importante de los 50 a los 70, ¿no? El New Deal, tenemos, digamos, el estado de bienestar, digamos, fueron momentos muy importantes donde la sociedad decide, decir, mire, la desigualdad no es legítima, ¿no? Desde ese punto de vista, desde los 70 hasta acá, básicamente, ¿no? Tenemos un modelo diferente que ha dicho, la desigualdad es una externalidad, ¿no? La desigualdad es una forma, es una forma como estamos acumulando capital, digamos, ¿no? Veamos Colombia, tenemos una fuerza laboral que solamente el 40% de la fuerza laboral es formal. Tenemos la mitad de la fuerza de trabajo que tiene que salir a la calle, ¿no? La pregunta es, uno podría decir, digamos, completar el círculo diciendo, mire, vivimos en un sistema de producción que está legitimando hoy en día, o que más bien que estructuró que la mitad de la fuerza laboral tenga que salir a la calle a conseguir la comida, ¿no? ¿No? Entonces tenemos muchas opciones, pero quiero sobre todo pensar que hay una gran opción, digamos que está resonando por muchas partes, ese pacto verde, es que está sonando por Estados Unidos, por distintos lugares, ¿no? La posibilidad de crear un pacto social, ¿no? Donde digamos abiertamente, no toleramos esta desigualdad, no toleramos el ecocidio de territorios, no toleramos un extractivismo que está arrasando y que está ampliando la frontera agrícola y que inclusive uno puede decir que abrir la frontera agrícola fue una de las razones por las cuales empezó el virus, yo sin ser experto en eso. Entonces la posibilidad es que hay unas fuerzas sociales muy subterráneas, muy interesantes, que se están conectando a nivel mundial, ¿no? Y mire, que está siendo el modo cultural dominante, es un modo cultural que de hecho nos llevó a esa pandemia, ¿no? Diría mi profesor Arturo Escobar, estamos combatiendo la pandemia con herramientas que tal vez no son las más adecuadas. Nos toca pensar alternativas insospechadas. Y por eso es que lo que hace 3 meses era imposible, la noción de la renta básica, por ejemplo, que es mucho más allá que Familias en Acción, ojo con eso, ¿no? Entonces, digamos, creo que hay una oportunidad muy interesante, muy democrática, en el sentido, ¿no? De plantearnos como sociedad la posibilidad, digamos, de crear nuevos pactos sociales, ¿no? Estoy hablando desde mi optimismo como tal, ¿no? Pero digamos, creo que hay una posibilidad muy enorme, ¿no? Yo sí creo que ese famoso slogan que dice, no quiero volver a esa normalidad, ¿no? Porque esa normalidad es la que creó una sociedad tan desigual como la colombiana, ¿no? Que es la que en ese momento, y de hecho, no, digamos, no, yo no soy experto en eso, pero yo creo que la peor parte de la pandemia la está llevando y la va a llevar a América Latina. ¿Por qué? Por su inmensa desigualdad, ¿no? Entonces creo que hay una posibilidad muy interesante y que está pasando para ver justamente cómo estamos pasando esas cuestiones, ¿no? Y ver si somos capaces, como sociedad, como intelectuales, pues también como ciudadanos éticos, ¿no? De pensar nuevas formas de relacionarnos con otros. ¿Más preguntas, Andrés? Por ahí tenemos. Sí, muchas gracias Juan Ricardo y Gregory. Tenemos otra pregunta y muy a propósito de esta coyuntura y es sobre, perdón que se me pierde acá la pregunta, es que tenemos muchas. A propósito de la coyuntura, ¿qué pasa con las tecnologías de la información y los dispositivos digitales en medio del confinamiento? ¿Continúan siendo artefactos de mediación y configuración de sentido, al menos de manera virtual? ¿Podría lo digital ser un dispositivo de resistencia o, por el contrario, de aceleración de la dominación y el control? Yo voy primero. Vale. Bueno, hay mucho debate sobre eso. Yo personalmente, yo me acuerdo que en los años 70 los estudios de los medios apostaron con la democratización de los medios de producción de los medios. Eso suena un poco redundante, pero no es. La democratización de los medios de producción, de los contenidos, mejor dicho. Así suena menos redundante. Porque en los 70, pues creo que en Colombia hubo un canal o tal vez dos y un horario muy limitado, y en Inglaterra había 3 canales. En Estados Unidos tenía muchos canales que eran como 5 o 6. Y con el auge del cable,
HBO, ese tipo de cosas, varios canales, mucho más. Y de ahí el Internet y Netflix, y de ahí, pues, al mismo tiempo los celulares, y hoy en día tenemos YouTube, cada persona es un productor de contenidos. O sea, tenemos la democratización de los medios de producción de contenido. Y para mí, he entendido, reconocido que sí, a veces los movimientos de liberación se organizan espontáneamente a través de Twitter o Facebook o no sé qué. Pues eso no es nada en comparación con la organización de la opresión, del autoritarismo de las comunidades políticas, desafortunadamente, como voy a decirlo así, trumpistas. La democratización de los medios de comunicación. Uno puede decir muy calmadamente, dice que pues, los medios son los medios y depende del uso. Pues quienes están haciendo mejor uso de eso son las personas, digamos, particularistas, manejando discursos de odio, de exclusión, manejando todo tipo de misinformación, noticias falsas, conspiraciones, antisemitismo, todo tipo de cosas. Y para mí, yo no voy a decir, yo reconozco que algunos movimientos de liberación empleen de manera muy creativa los medios tecnológicos, pero creo que mirando el panorama, ¿no? Vamos perdiendo en cuanto a eso. Y eso es otro pesimismo. Entonces, por otro lado, yo desde la casa puedo conectarme y ver teatro, ópera, ballet, si quiero, hablando de cultura, pero también otras cosas. Que ya no están haciendo producciones teatrales, pero ahí están grabadas. Eso es buenísimo, eso es un sustituto, ¿sí? No es, sí, antes en tiempos de postmodernismo hablábamos del simulacro, hoy en día estamos viviendo, pero más que nunca, el simulacro. El futuro desde aquí, pues obviamente bien incierto, pero no estoy seguro de que los medios de tecnología sean, digamos, la salvación. No soy tan optimista, Juan. Yo digamos, no, yo muy digamos, en la línea de Gregory, ahí les puse unos links para que vean, repito, el artículo de Beatriz Preciado y de Canclin es muy bueno, porque justamente plantean, digamos, el tema de que vivimos, desde antes de la pandemia, vivimos en la sociedad de los algoritmos, ¿cierto? ¿No? O sea, algoritmos que están ya predisponiéndonos nuestros deseos, nuestros placeres, nuestras elecciones, ¿cierto? ¿No? Ese concepto de huella digital que es muy importante, digamos, tener en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, no solamente eso, la famosa app del COVID que tenemos que instalar celulares, ¿no? Pues también sabemos que son instrumentos de georreferenciación, digamos, ¿no? O sea, también hay elementos muy, muy complicados donde Gregory y yo ya esa división clásica entre lo público y lo privado se acaba, digamos, ¿no? Nuestros lugares domésticos son lugares de vigilancia, digamos, de vigilancia, digamos, son elementos que nos deben preocupar mucho, ¿no? Así como el tema digamos, de la información que damos de tarjetas de crédito, digamos, la pregunta es qué huellas estamos dejando digitalmente cada vez que nos conectamos, digamos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista, por supuesto, hay que estar muy atentos. Lo que pasa es que, yo insisto, eso antes de la pandemia estaba pasando. Esos algoritmos, digamos, están produciendo sujetos, están produciendo deseos, están produciendo formas de disciplinamiento tremendamente efectivos. Uno podría decir, digamos, es el famoso texto de el coreano, ¿cómo se llama? Bueno, diciendo, mire, China pudo regular tanto la pandemia, digamos, el control de la pandemia porque tenía instalados en los celulares de los usuarios, ¿no? Desde mucho tiempo, digamos, saben dónde estaban los movimientos, las rutas como tal, ¿no? Entonces, por supuesto lo sabemos. Y tenemos que hacer muchas investigaciones. Animo a todos ustedes a que entren a la maestría a hacer investigación de eso, porque creo que es un momento demasiado importante
que hay que investigar como tal, ¿no? Pero también creo a la vez que, más allá de esa famosa retórica de los usos, pero quiero pensar, digamos, en mi otro profesor que es Barbero. Barbero decía, mire, también esos medios son lugares donde estamos contando, y contando no solamente contando para ser contados, sino también contando historias, ¿no? Creo que en ese momento estamos en necesidad de contar historias que no sabemos, que no conocemos. Digamos, Gregor y yo estamos un poco obsesionados por la dominación, ¿no? De los medios, por supuesto, está Frankfurt, está Hitler, está pero digamos, tenemos que tener historias de cómo la gente está viviendo, ¿no? Porque es lo otro, la gente está viviendo a pesar y a través de todo esto, ¿no? Desde ese punto de vista, repito, otra vez tenemos que contar historias, ¿no? Historias subterráneas, historias marginales, historias de posibilidad, ¿no? O sea, hago estructural, pero también soy padre de familia, ¿no? Desde ese punto de vista, yo quiero pensar en las posibilidades que hay en ese presente, ¿no? Yo también quiero pensar que esos nuevos medios también son posibilidades eh, con muchos peligros, pero también posibilidades quizás para conectarnos de otra manera, de otro lugar, con poblaciones que seguramente antes no conocíamos, repito. En parte, estas ollas comunitarias que les conté, que están pasando aquí en la Macarena, también las conocemos también por Facebook Live. Digamos, hay una posibilidad muy interesante que tenemos un acceso a esas historias que antes no teníamos. Por lo tanto, otra vez, pesimismo y optimismo a la vez, que ese sería casi que es un sello característico de los socios culturales. Pero lo que sí es cierto es que nos toca investigar y la investigación se hace entre todos. Aquí termino. ¿Más preguntas? Sí, muchas gracias, Juan Ricardo. Y continúo con otra pregunta que nos llega desde Facebook y es para ti también, Juan Ricardo, y es, después de la pandemia, ¿cómo sería la relación cultura, identidad y territorio? Ay, pero ¿qué quiere que conteste acá? Ya, eso es para un libro. A ver, no, pues por supuesto, yo creo que por un lado es evidente, porque por un lado que la noción de identidades fijas, identidades en territorio, lugares, nación, algo que de hecho Gregory ha trabajado mucho, sí, digamos Gregory ha trabajado mucho esto, ¿no? Tema de nación, lengua, pertenencia, digamos, por supuesto, eso desde hace mucho tiempo está totalmente dislocado, ¿no? O sea, el sentido de pertenencia ese sí ha sido un sentido muy peligroso por el cual se ha ejercido violencia legítima en el mundo, eso lo sabemos, ¿no? La nación de identidades nacionales, lo que Gregory llama en su trabajo el nacionismo, digamos, esa fe casi que mística, ferviente en la nación, casi como una idea mística, digamos, ha sido algo muy importante y muy perturbador también, ¿no? Yo creo que, por supuesto, eso se ha venido dislocando desde hace mucho tiempo, efectos de la globalización, efectos de las migraciones, efectos de la precarización. ¿Por qué? Porque es que no todos somos ciudadanos en primer lugar. Hay ciudadanos de primera clase, hay no ciudadanos y hay no humanos también, ¿no? Yo creo que la misma comunidad imaginaria que Anderson ha trabajado mucho desde hace mucho tiempo se ha dislocado, ¿no? Desde ese punto de vista, repito, de una forma emergente que nos toca investigar, ¿no? Creo que a mí me llama mucho la atención, digamos, el retorno a Keynes. Qué pena decirlo así, el retorno a pensar otra vez la importancia de un Estado intervencionista, de un Estado mayúsculo que sobre todo plantea que la nación del cuidado, la nación de la preocupación, por lo tanto, no pasa ni por territorio, no pasa ni por identidad, no pasa ni por nación, sino debe pasar simplemente porque hay una persona que está sufriendo. Me parece a mí que esa creación de una comunidad ética desde el sufrimiento me parecía algo muy interesante que puede ser emergiendo, que por supuesto supera a la noción de ciudadano como de territorio, lengua y nación. Pero repito, eso hablando desde el optimismo, digamos, porque a su vez que veo esto, también estoy viendo, digamos, tremendos esfuerzos de necropolítica pura y dura, donde están dejando morir, digamos, poblaciones. Vemos el caso de Estados Unidos, las poblaciones hispanas, las poblaciones afrodescendientes, digamos, son las poblaciones que hoy en día están sufriendo más lo que está pasando. Y pareciera que la tónica es el dejarlos morir, básicamente, dejarlos certificados dentro de lo que está pasando. Entonces veo la posibilidad, digamos, de creación digamos, de nuevos ensamblajes identitarios ya no anclados en la noción abstracta del ciudadano, de la igualdad liberal, pero quizás en creación de comunidades que se consumen a través del cuidado y el sufrimiento del otro.
Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta para Gregory y es, ¿cómo ven el lugar que están teniendo los aparatos ideológicos, perdón, informativos y educativos para el gobierno en la crisis, la producción de cultura colombiana y la agudización de las brechas de desigualdad entre lo rural y lo urbano? Eh, Me gustaría poder ver, la pregunta ¿es abajo o es arriba? Te la repito. Sí. ¿Cómo ven el lugar que están teniendo los aparatos ideológicos, informativos y educativos para el gobierno en la crisis, la producción de cultura colombiana y la agudización de las brechas de desigualdad entre lo rural y lo urbano? No, no sé realmente cómo responder. O sea, la producción de la cultura colombiana. Es que para mí, como para muchos, no hay cultura colombiana. Pero eso no me malentiendan. No hay cultura gringa, no hay cultura europea, no hay cultura occidental. Hablar de la cultura en esos sentidos es muy esencialista y siempre pasamos por alto al hablar así las diferencias, las divergencias. Yo he hablado en esta presentación sobre la cultura en Estados Unidos y obviamente estoy pasando por muchas cosas, pasando por alto. En Colombia, es que muchas veces la gente dice, en un país como Colombia, y yo pregunto, pues, ¿cómo es Colombia? Sí, es desigual y sí es corrupto, pero Estados Unidos también corrupto y desigual. Inglaterra, hasta la misma Suecia. Eh, Desde hace mucho hemos hablado de muchas culturas en Colombia, muchas expresiones. Es un país regionalizado desde siempre. Nunca ha logrado, nunca ha pretendido tal vez lograr una unidad, una homogeneidad. Ahora bien, en momentos de crisis, sí, especialmente los políticos, sea Álvaro Uribe diciendo o usted está conmigo o usted es terrorista, ¿no? Y hoy en día o usted está con el gobierno, supongo, y se supone está luchando por el bien del país. Cuando vemos la continuidad de la corrupción, el mal manejo de las platas, eh, no sé qué más decir en cuanto a la pregunta y dar una respuesta más plena, digamos. ¿Mm? Yo siempre, siempre la unidad es un fracaso, hasta en las guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, había gente divergente, por decirlo así. Pero es lo que uno tiene que hacer, y ciertamente los gobiernos. Y obviamente van a aprovechar los medios, los aparatos ideológicos al máximo. Ahora bien, hoy en día hay muchos otros aparatos. Cada uno tenemos nuestro aparato en la mano. Entonces podemos responder, pero hay tantas voces que cualquier cosa puede ser la verdad. Por eso, una vez más, entrar en la investigación, en la maestría de estudios culturales para intentar volver a construir o establecer más que construir verdades que son independientes de mis creencias, porque mucha gente se confunde en cuanto a sus creencias y la verdad. Yo puedo tener creencias, a mí me gusta preguntar cuáles de sus creencias son falsas, son inciertas, y todo el mundo pues ninguna, pero al mismo tiempo reconocemos que otras personas tienen otras creencias. Lo que tenemos que hacer es establecer una diferencia entre la verdad, y yo entiendo todo lo de Foucault, etcétera, el postmodernismo y las creencias, y podemos vivir bien con nuestras creencias, pero también tenemos que someternos a la verdad. Ahora, no hemos establecido esa diferencia, entonces creemos que las creencias son la verdad.
nos identificamos con nuestras creencias, entonces nos identificamos con la verdad. Y obviamente los gobiernos pueden jugar con eso. Y eso también tiene que aplicación a la pregunta anterior sobre las identidades y los territorios. Las identidades siempre son, o casi siempre son, para evitar problemas, construcciones, son creencias sobre quién es uno, pero uno siempre es otro. Uno es otro a sí mismo. Entonces la identidad no se da, más bien es así, uno siempre en un desencuentro con uno mismo, pero ya estamos entrando en otros temas. Ahora bien, para finalizar, porque uno puede hablar mucho, ¿cómo podemos saber quiénes somos hoy? Pues interactuando, y si no podemos interactuar, entonces ¿quiénes somos? Ujú. Y no saber quiénes somos nos deja abierta a la introducción de discursos ideológicos sobre quiénes que ellos quieran que seamos. No sé si lo dije bien con subjuntivo y todo eso, pero hasta ahí. No sé si quieras, Juan Ricardo, Sí, complementar o ir a la respuesta de la siguiente pregunta que nos a hace ver, Alejandra Bello. a ver. Ella pregunta, cuando hablamos del fin de la cultura, estamos de alguna manera hablando de la cultura definida como vacío. ¿Qué queda cuando la cultura se va? A ver, a ver, yo quisiera, digamos, conectar las dos preguntas, digamos, ¿no? Yo creo que la cultura no se va, repito, o sea, repito, otra vez, o sea, la idea que la cultura se va, digamos, no soy muy convencido. ¿Por qué? Porque somos, repito, así como, como Aristóteles decía que somos animales políticos, somos animales viviendo dentro de una red de significados, ¿no? Significados, digamos, orales, escritos, visuales, corporales, lo que queramos, ¿no? Pero somos animales de significado, ¿no? ¿No? Digamos, la pregunta no es tanto si se va a hacer nueva, sino qué sistemas de significado son los que se están yendo y qué sistemas de significado son los que se están sedimentando, ¿no? Eso es lo que me preocupa en ese momento, ¿no? Y vuelvo a la pregunta de la cultura colombiana, porque si de alguna forma, si hay algo que casi que siempre emerge en medio de las crisis es el llamado a una unidad nacional, ¿no? Ese llamado a la unidad nacional, digamos, sabemos a dónde nos lleva. Nos lleva a decir es que no hay otra alternativa sino el construir una comunidad imaginada, ¿no? En el cual todos somos unidos, todos, y eso es típico, digamos, del populismo, digamos, en América Latina, ¿no? De una forma, digamos, Stuart Hall siempre lo decía, mire, es que parece ser que la derecha la que ha entendido la importancia de las crisis, ¿no? Porque ha apelado a las emociones, a los sentimientos, digamos, a los afectos, a la rabia, y eso lo estamos viendo en varios lugares, para desde ahí construir una idea de nosotros. Y eso nosotros se construyó justamente creando una frontera con ellos, huellas, ¿no? ¿No? Digamos, acuérdense en Italia, digamos, las primeras imágenes que venían era la idea de los italianos, no paramos, sino que seguimos trabajando, no paramos, sino seguimos yendo a las fábricas. ¡Ey! ¿Qué pasó? Se murieron. Hubo una mortalidad muy grande. ¿Por qué? Por la existencia del capital de seguir trabajando, ¿no? Entonces la pregunta es, tenemos que ser muy atentos a qué manera la cultura se está utilizando para, para salir de esta crisis. Y sabemos que la crisis no se va a ir, ¿no? De ese punto de vista, la pregunta es muy interesante. Son aparatos ideológicos. La pregunta es, ¿de qué forma se van a producir muchas producciones culturales, ¿no? Parece que todo está bien, ¿no? Y sin embargo no todo está bien. Entonces me preocupa mucho y digamos los procesos culturales hay que ser muy cuidadosos de qué formas, qué producciones culturales se están construyendo, ¿no? Que están legitimando el sacrificio de poblaciones, ¿no? Que están impidiendo pensar, por ejemplo, digamos, que, que lo que debería hacer el gobierno es aprovechar sus recursos que tienen guardados en el extranjero, ¿no? Para pagar una nómina, por ejemplo, y no solamente para crear créditos, ¿no? La pregunta es qué tipo de cultura estamos creando, ¿no? Y a mí me preocupa enormemente y agrego también digamos, la asociación a la nación, a la pureza, a la armonía de una nación que lucha junta por un futuro, porque esa ha sido la estrategia
que se ha utilizado para crear, digamos, enormes sacrificios de poblaciones creadas en nombre del bienestar. Lo que quiero decir es que digamos, lo que los procesos culturales han diagnosticado es que es en nombre del bienestar, en nombre del progreso, es que es posible sacrificar nuestras poblaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de producciones culturales están construyendo en ese momento? Aquí acabo. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos un anuncio, bueno, varios. El primero es que tenemos un comentario a través de Facebook y decirle a los participantes que contamos con pocos minutos para que finalicemos esta sesión. Gina Lucía nos dice a través de Facebook que tiene una visión optimista y es que nuevas posibilidades en todo sentido, momento de integración positiva de tecnología, sociedad y cultura. Y hay una pregunta también para alimentar este debate que también nos hacen a través de Facebook y es, ¿qué mecanismos o herramientas creen ustedes, aparte de los decretos y constitución, se podrían utilizar para hacer valer los derechos culturales de las personas? Esta pregunta va para ambos. ¿Puedo repetir la pregunta? Qué pena, Andrés. ¿La última? Sí. ¿Qué mecanismos o herramientas creen ustedes, aparte de los derechos y constitución, se podrían utilizar para hacer valer los derechos culturales de las personas? Yo, antes de responder a esa pregunta, quería volver a la pregunta de Alejandro Bello. Simplemente reconocer que hablar de después de la cultura es una provocación, antes que todo, provocación. Pero también quería pensar en cómo sería eso. ¿Cómo sería? Y vuelvo a la primera intervención, que la cultura es una manera... Y aquí difiero un poquito con eso del el hombre es un animal political, el ser humano es un animal political, porque precisamente porque lo que dije, es un animal antes que todo, pero al haber pasado por la cultura lo vuelve un ser humano. Pero es tal vez una discusión semántica, no sé. En cuanto a valer por los derechos culturales, esa es la llamada acción mía, que tal vez es un poco como fuera de lugar, pero es que nosotros no podemos olvidarnos de la cultura, no podemos olvidarnos de quiénes somos, de quiénes queremos ser, y antes que cualquier política pública, cada uno tiene que reencontrarse y actuar, como dije Juan, ¿no? Cuidando al otro. ¿Sí? Cuidando a uno mismo, obviamente, porque para poder cuidar al otro tiene que cuidarse a uno mismo, pero cuidando al otro. Y eso empieza con una reflexión, yo creo que profunda, y un compromiso con uno mismo. La dificultad con el compromiso es que si no hay otras personas para mantenerme en mi compromiso, sí, porque muchas veces de eso depende, pues entramos otra vez en problemas. Pero paso la palabra. Me parece una pregunta fascinante. Yo creo que evidentemente, más que políticas públicas, más que decretos, digamos, lo que creo es un compromiso ético. Y por ética me refiero justamente a una relación con nosotros. Y con esto me refiero a otros y otras. Me refiero a otras generaciones, me refiero a otros seres naturales, no humanos, etcétera, 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 ¿no? Y creo que es un momento muy interesante de ser muy vigilantes de cómo somos lo que somos, en parte o de forma total, porque estamos explotando a otros, porque estamos legitimando la desigualdad de otros, ¿no? Desde el punto de vista, me parece interesantísimo el tema de qué forma, qué pactos éticos como ciudadanos estamos haciendo, ¿no? Para reducir, digamos, el ninguneo y la violencia física y simbólica de otros y otras. Me parece que eso es de que es fundamental, ¿no? Y creo que el Estado es un lugar de producción de la política, pero no es el único lugar. Hay política dentro de la familia, hay política dentro de la habitación, dentro de nuestros deseos y placeres. Desde el punto de vista ético es cómo vamos a pensarnos dentro de unas relaciones que estén dignificando,
que estén justamente reconociendo al otro como sujeto de derechos, ¿no? Y creo que esperar a que el Estado haga eso, ¿no? Ojo, porque ahí me puedo meter un problema con los neoliberales, ¿no? Pero bueno, digamos, es parte de ese debate, ¿no? Pero yo creo que nosotros también somos productos culturales. Desde ese punto de vista, también es parte de nosotros qué nociones de qué tipo de productos de vida estamos haciendo que estén reconociendo esa relacionalidad, donde ninguna persona, o no persona, o humano, animal, lo que sea, es sacrificable. Ese es el reto que tenemos. No tengo respuestas, pero ese reto que estamos haciendo es un reto que, digamos, amerita que estamos investigando bien lo que está pasando. Creo que ni Grego ni yo estamos aquí para dar soluciones, pues al menos para mapear los peligros sobre lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, les contamos que tenemos eh, muchas preguntas. Estamos intentando reunirlas y tratar de contestarlas todas. Vamos a leer las últimas para poder dar fin a esta charla virtual. Jorge Enrique Delgado le pregunta a Gregory, ¿en qué manera el aislamiento social provocado por el COVID-19 ha generado transformaciones en la subjetivación de la infancia y la adolescencia posmoderna? Gregory, micrófono. Gregory. Andrés, ¿vas a dar unas preguntas de una vez o una por una rápidamente? Bueno, voy a leer las últimas tres preguntas. Tenemos la de Jorge Enrique, la de Angélica y la de Natalia. Repito la de Jorge. ¿En qué manera el aislamiento social provocado por el COVID-19 ha generado transformaciones en la subjetivación de la infancia y la adolescencia posmoderna? Angélica, por otro lado, eh, pregunta, si bien hay varios elementos negativos que no se pueden negar, tales como los descritos por Gregory y Juan Ricardo, en el caso de Colombia, ¿qué tipo de oportunidades consideran que nos ofrece esta situación de pandemia? ¿Qué elementos de cambio podrían aprovecharse para irrumpir en algunas lógicas de dominación desde las posibilidades actuales en esta lejanía física y contexto hipervigilado? Y finalmente, Natalia Cabrera les pregunta, ¿cómo la pandemia establecería nuevas reglas dentro de las políticas de bienestar y necropolíticas que rigen en Colombia? Muy bien. Yo rápidamente voy a tomar las dos primeras y Juan te dejo con las tres, con la última como quieras. Porque la última y la necropolítica no soy muy, no me siento muy cómodo. Pero las subjetivaciones, pues hay de todo, ¿no? O sea, obviamente hay un incremento en los casos de abuso. Se supone en otros países donde hay mucha manera de reportar esas cosas, me imagino también aquí en Colombia, porque el convivir se pone tenaz y la gente, pues, de eso hablo un poquito, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que es posible que haya una generación de genios, porque yo no estoy muy convencido por la educación, digamos, masiva, como la practicamos aquí en Colombia a niveles muy tempranos, especialmente. Em, una, es un debate, una discusión larga, pero los niños podrían beneficiarse mucho y crecer mucho como cognitivamente, interactuando más con adultos, pero muchos adultos, que con niños. Pero ese es otro debate. Entonces, pues, ¿cómo podría afectar la subjetivización de los niños? En muchos casos, no, tenaz, pero en otros casos puede ser muy provechoso, por decirlo así. En cuanto a las oportunidades, pues están hablando de que, como Juan mencionó, en Colombia creo que la formalidad es el 40%. Entonces, terrible. En otros países es más. Entonces, hay oportunidades de cambiar el trabajo. No tiene que montar carro, bus, Transmilenio, tal vez subway, metro. No tiene que desplazarse. Se puede quedar en casa
y vivir un poco menos estresadamente. Muchas personas quieren escaparse de sus casas. Y me recuerdo al joven Marx hablando de que no nos sentimos bien en el trabajo donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas. ¿Sí? Y trabajamos y vivimos solamente para volver a trabajar, pero el trabajo es enajenado. Entonces estamos perdiéndonos, estamos enajenados, dice, y me parece todavía un análisis, pero más que nunca como cierto, acertado. Pero eso de quedarse en casa, pues tal vez podemos redescubrir, no voy a decir nuestro ser genérico, porque el concepto me parece mal pensado, pero sí nuestra humanidad, ¿sí? Entonces hay oportunidades, pero eso depende, y con esto cierro yo, eso depende de poder en algún momento no interactuar simplemente con la burbuja, porque están hablando de una burbuja de ustedes los amigos no se vayan a comunicarse con nadie y nosotros entonces somos un grupo de 4 o 5 o 6 o no sé cuántos. ¿Sí? O con los tíos nos vamos a ver porque confiamos que los tíos no se vayan a interactuar con gente tal vez contagiosa. Si no podemos superar ese momento, si no hay, a fin de cuentas, alguna vacuna o algún tratamiento, yo lo veo muy oscuro, muy ciencia ficcionista, por decirlo así. Unas vidas, como les digo, no humanas. ¿Mm? Mm. Juan. Bien, yo lo que veo también es eso, la pregunta de bienestar y necropolítica. Me parece una pregunta muy interesante porque creo que lo que está aquí planteando claro es que desde los 80, 90, ¿no? Tanto en América Latina como en otros lugares del mundo, ¿cierto? Vemos es un fracaso, o al menos es un intento de acabar con el sistema público de protección social. Vemos un intento de fracasar con todo lo público. O sea, lo público es visto como corrupto, lo público es visto como demasiado letárgico, como un leviatán muy pesado, poco eficiente, muy pesado como tal, ¿no? Después habrá que hacerle la cuenta a quienes dijeron eso, pero bueno, por ahora la pregunta es, creo que lo que estamos dando cuenta es que lo que está pasando en Colombia, al menos, o en América Latina, ¿no? Es el fracaso es la consecuencia del ataque a lo público, ¿no? Tenemos sistemas digamos, pues, Colombia se aprecia de que tiene una altísima, digamos, red hospitalaria, ¿no? Pero también tenemos el fracaso de dejarle a los privados, digamos, el manejo de la protección social, ¿no? Entonces, digamos, no sé qué manera, Natalia, pero me parece muy interesante, digamos, el énfasis otra vez, ¿no? Y es interesante, porque hoy en día son los neoliberales, y después, yo sé que Jimena está ahí, entonces puedo decir esa palabra, ¿no? Lo que están otra vez llamando al Estado a que rescate a los ciudadanos, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Pero digamos, creo que es muy interesante otra vez que parece haber un relativo consenso, ¿no? De otra vez hay que fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social. Eso me parece muy interesante. También, por ejemplo, el tema de los bienes públicos, que digamos mi colega manejando Vélez trabaja mucho. El tema digamos, por 20 a 30 años, el consenso era que había que privatizar los bienes públicos, porque los privados son mejores, digamos, administradores de los bienes públicos, ¿no? Miremos qué pasó, Odebrecht, miremos qué pasó en Bogotá, con la malla vial, etcétera, 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 ¿no? Desde ese punto de vista, repito, ¿por qué no pensamos en que estamos existiendo una redefinición radical de lo que es el bienestar? Y quizás como sociedad podemos pensar, digamos, otra vez, ¿no? En fortalecer sistemas públicos que puedan, digamos, al menos no controlar, porque yo no creo que eso sea controlable, pero al menos, digamos que no nos vaya tan mal justamente como sociedad frente a una pandemia como esta. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ricardo, a Gregory, a todos los participantes que estuvieron pendientes todo el tiempo durante esta sesión que se alargó un poco. Gracias a las intervenciones, a las preguntas. Eh, sabemos que quedaron muchas por fuera, em, pero que esto sea entonces un motivo para continuar en una próxima oportunidad
teniéndolos a ustedes como participantes. Les Gracias a agradecemos todos. muchísimo su participación nuevamente y los invitamos a que estén pendientes de nuestros canales de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes para la programación, los nuevos webinars, seminarios virtuales que se vienen y les deseamos una feliz noche. Sí, señor. Feliz noche a todos. Usted va a poner también los links de varios de los que yo mencioné, ¿no? También. Sí, les vamos a, de hecho ya lo hicimos a través de Facebook, los vamos a poner aquí también en el chat, algunos enlaces de interés para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la facultad, muchas gracias a todos los Muchas panelistas. gracias a todo el equipo. Guri, A ti, Juan. nos veremos pronto. Sí, señor. Sí. A todos.